Soy Carlos Dada, director de El Faro. Hacer periodismo en Centroamérica es cada vez más difícil. Trabajamos bajo acosos, amenazas y detenciones arbitrarias por parte de regímenes que necesitan ocultar su corrupción, sus abusos de poder y sus pactos mafiosos. Informarte con El Faro es gratis. Hacer El Faro no. Demanda muchos recursos. Si nuestro trabajo te parece importante, ayúdanos a seguirlo haciendo. Unite como suscriptor en nuestro programa de excavación ciudadana. Ingresa a apoya.elfaro.net. Gracias. Soy Graciela Barrera, es 4 de julio. Hoy en el resumen, El Salvador vive a crédito. Nuevas Ideas apuesta por sobreendeudar el país. Desde que Nuevas Ideas tomó el control de la Asamblea en mayo de 2021, los diputados han autorizado 75 préstamos para financiar proyectos de inversión pública y, en algunos casos, cubrir gasto corriente del gobierno de Nayib Bukele, según un recuento que hizo Denny Portillo, periodista de la Prensa Gráfica. En conjunto, estos créditos suman más de $10,000 millones. Eso significa que, en promedio, el oficialismo ha aprobado 15 préstamos por año, prácticamente un préstamo nuevo cada mes, en algunos periodos incluso 2. El préstamo número 75 ocurrió el 29 de junio de 2026. Ese día, la Asamblea aprobó otros $340 millones para un proyecto de mejora del sistema de agua potable y para intervenciones en la red vial de Aguachapán y el área metropolitana de San Salvador. Pero autorizar un préstamo no significa que el dinero llegue al país ese mismo día. Después de que la Asamblea da su aval y el gobierno firma el contrato, los organismos financieros que conceden estos créditos entregan los fondos por etapas, conforme avanzan los proyectos. Solo cuando ese dinero entra a las cuentas del Estado pasa a formar parte de la deuda pública y nace la obligación de devolverlo junto con los intereses. Según datos del Ministerio de Hacienda citados por la Prensa Gráfica, hasta abril de 2026, esos organismos ya habían desembolsado $4,308 millones al Estado salvadoreño. Esa es la parte de los préstamos autorizados por la Asamblea, que ya se convirtió en deuda pública. El resto corresponde a créditos que ya fueron aprobados, pero cuyos desembolsos todavía están pendientes. Pero, ¿qué pasa cuando la Asamblea sigue autorizando nuevos préstamos mientras buena parte del dinero ya aprobado sigue sin usarse? Eso le preguntamos a la economista salvadoreña Carolina Vázquez, que trabajó como técnica de la Comisión de Hacienda en la Asamblea antes de 2021. Entonces pensamos, ¿por qué continúan aprobando nuevo endeudamiento cuando todavía existe una cantidad considerable de recursos ya autorizados sin ejecutar? Entonces, si la capacidad institucional para ejecutar proyectos es tan limitada, aprobar más créditos no acelera la inversión. Lo que sí es que incrementa las obligaciones futuras del Estado, sin que tengamos esas inversiones que dinamizan la economía, que disminuyen las desigualdades sociales o que disminuyen la pobreza. Entonces, estamos ante una ejecución de deuda de gasto corriente, porque curiosamente, ese 41% corresponde principalmente al endeudamiento que va destinado al gasto corriente. Entonces tenemos una premura por ejecutar el gasto corriente, o sea, el funcionamiento normal del Estado, que debería de cubrirse con los ingresos corrientes, y una lentitud alta en ejecución de deuda de inversión, que es la que generaría la sostenibilidad para hacerle frente a estos compromisos que se han adquirido. El Salvador está sobreendeudado y, para seguir pagando sus deudas, necesita sobreendeudarse más. Así lo revelamos en marzo de este año en El Faro. En 2024, el gobierno obtuvo $3,000 millones mediante bonos colocados en mercados internacionales, 2.305 millones de organismos multilaterales y 1.272 millones de inversores locales, principalmente bancos y administradoras de pensiones. Esos créditos han permitido al gobierno financiar programas y proyectos que presenta como logros de su gestión,
como la entrega de 440,000 laptops y paquetes escolares, la construcción del Aeropuerto del Pacífico y la implementación de la plataforma de telemedicina Doctor SB, gastos que han sido posibles con fondos provenientes de nuevos préstamos. Durante el primer gobierno de Bukele, el Banco Centroamericano de Integración Económica, conocido como BCIE, fue el principal financista internacional, con 1.030 millones destinados a apoyo presupuestario y al Plan Control Territorial. En el segundo mandato, ese papel pasó al Banco de Desarrollo de América Latina, conocido como CAF, que aportó 583 millones entre 2024 y 2025, y al Fondo Monetario Internacional, que aprobó una línea de crédito de 1.300 millones de dólares. A cambio de mantener abiertas esas fuentes de financiamiento, el gobierno se comprometió con el FMI a ejecutar un ajuste fiscal equivalente al 3.5% del Producto Interno Bruto entre 2025 y 2027, con recortes de 623 millones en 2025, 1.039 millones en 2026 y 1.410 millones en 2027. ¿Quién paga el sobreendeudamiento del gobierno? La factura recae sobre la población. El costo de ese ajuste ha recaído sobre las alcaldías, que desde 2021 perdieron el 60% de los fondos para obra pública tras la creación de la Dirección de Obras Municipales, reduciendo sus transferencias de unos 500 millones anuales a 200 millones. También ha afectado a empleados públicos, incluidos maestros cerca de retirarse, 1.118 trabajadores del Hospital Rosales y más de 1.000 plazas de la Corte Suprema de Justicia eliminadas para 2026. Los cotizantes del sistema de pensiones también han asumido parte de la factura. Desde 2023, el gobierno dejó de aportar cerca de 2.000 millones al fondo de pensiones durante 4 años, como parte de la primera fase de la reforma previsional. El FMI advirtió que la cuenta de garantía solidaria, que aporta liquidez para pagar pensiones, podría agotarse en agosto de 2027. Todo esto ocurre en un contexto marcado por la percepción ciudadana sobre el deterioro económico del país. La más reciente encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA revela que la economía continúa siendo la principal preocupación de los salvadoreños. El 70.7% expresa preocupaciones relacionadas con el costo de la vida, el empleo y los ingresos familiares. Además, el estudio muestra que 8 de cada 10 salvadoreños perciben algún nivel de corrupción en el gobierno. La economista Carolina Vázquez advierte que el endeudamiento también ha cambiado. Hoy existen menos controles para aprobar nuevos créditos. No hay planificación, no hay evaluación del gasto, no hay rendición de cuentas. Entonces, estos son como los mayores riesgos que tenemos de normalizar y facilitar el endeudamiento como lo tenemos actualmente, sin contrapesos en las diferentes instituciones. Porque antes la Asamblea Legislativa era como el primer paso adentro de la Comisión de Hacienda y podría tardarse el tiempo necesario un proyecto de crédito para ser aprobado. Incluso después de aprobado y sancionado por el presidente, la Corte Suprema de Justicia, la Sala de lo Constitucional, tenían opinión al respecto cuando algún ciudadano o ciudadana se pronunciaba al respecto. Pero ahora no existen esos mecanismos que permitan controlar este nivel de endeudamiento que tenemos y que vamos a pagar todos y todas. Los feminicidios y las muertes violentas de mujeres registraron un incremento del 18% en El Salvador durante los primeros 5 meses de 2026, de acuerdo con el más reciente informe del Observatorio de Violencia contra las Mujeres de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz, conocido como ORMUSA. En El Salvador no existe una estadística oficial pública que clasifique de forma sistemática los asesinatos de mujeres como feminicidios, desde que esta información se puso en reserva en 2022. Por ello, organizaciones como ORMUSA elaboran sus registros a partir del monitoreo de medios de comunicación y otras fuentes públicas para dar seguimiento a este tipo de violencia. Entre enero y mayo se documentaron 13 casos, 2 más que en el mismo periodo de 2025, cuando se contabilizaron 11. Solo en mayo ocurrieron 5 asesinatos, lo que convirtió a ese mes en el más violento del año para las mujeres y concentró el 38.5% de los casos registrados.
Santa Ana acumuló casi la mitad de los casos con 6 feminicidios, seguido por San Salvador con 3. También se reportaron casos en Cabañas, La Paz, La Libertad y Usulután. El informe señala que la mayoría de las víctimas eran mujeres adultas, principalmente entre los 26 y 65 años. Además, al menos 9 de los 13 crímenes fueron cometidos por personas cercanas a las víctimas, incluidos 6 perpetrados por sus parejas, lo que evidencia que la violencia de género continúa ocurriendo principalmente en el ámbito familiar y de confianza. Después de un derrame cerebral, una lesión medular o una enfermedad neurológica, el tiempo importa. Cada día sin rehabilitación puede hacer más difícil recuperar la movilidad, la fuerza o incluso volver a caminar, según doctores. Pero en el Seguro Social hay pacientes que esperan hasta 4 meses para recibir su primera fisioterapia. Se trata del Policlínico de Planes de Renderos, cerrado desde agosto de 2020 por una remodelación que hasta la fecha no muestra indicios de haber iniciado, según el Sindicato de Médicos Trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, conocido como Simetriz. Los pacientes han tenido que esperar meses para continuar con su rehabilitación física. Antes apenas eran estabilizados. Los trasladaban a ese hospital para comenzar de inmediato su recuperación. Según el sindicato, cuando la rehabilitación se retrasa, los pacientes con movilidad reducida pasan más tiempo inmovilizados en una cama. Esa inmovilidad prolongada puede provocar úlceras por presión en la parte baja de la espalda. Además, Simetriz dijo que el policlínico no tiene suficientes fisiatras y fisioterapeutas para atender a una gran cantidad de pacientes. Incluso, agregaron que el cierre también redujo la capacidad hospitalaria del Seguro Social en unas 200 camas. De ellas, alrededor de 50 estaban destinadas al área de rehabilitación, mientras que el resto era utilizado para pacientes de menor complejidad que requerían permanecer hospitalizados. El 2 de julio, la hermana de la abogada Ruth López, Claudia López, anunció en conferencia de prensa que pudo visitarla en prisión gracias a las medidas otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Claudia denunció que Ruth se encuentra con niveles altos de triglicéridos. Ruth tiene actualmente niveles demasiado elevados de triglicéridos, tiene los triglicéridos en 600, los triglicéridos son acumulación de grasa en el organismo y esta acumulación está en niveles bastante elevados con riesgo de sufrir un infarto, un accidente cerebrovascular, una pancreatitis y todo lo que he mencionado puede traer como consecuencia la muerte de Ruth. También denunció que todavía no reciben los resultados de una biopsia que se le practicó en mayo, sin avisar previamente a su familia en la que se le retiró un tumor. También traigo un mensaje de Ruth, hacerle saber de que ella agradece todo el apoyo, la solidaridad. Agradecemos cada mensaje de cariño, cada muestra en los que han estado preocupados por el estado de salud de Ruth, por el proceso. Y es una muestra de esto también de que estas cosas la sostienen a ella, le dan fuerza y la mantienen de pie para seguir luchando, para no rendirse, pero tiene un evidente deterioro de su estado de salud. Agregar que Ruth, como ya lo hemos denunciado en múltiples ocasiones, es inocente, no tiene ningún motivo para estar presa, no hay caso en su contra, no hay enriquecimiento ilícito, no hay ninguna prueba que sostenga la culpabilidad ni el mal. Y nosotros vamos a probar de que Ruth es inocente, pero queremos probarla con ella viva. En la nota de Centroamérica hablamos por primera vez de Panamá. Gabriel Labrador relata sobre las presiones que ese país enfrenta por parte de China y Estados Unidos. La invasión estadounidense en Venezuela el 3 de enero levantó cuestionamientos en Panamá ante la posibilidad de ser el próximo objetivo militar. Trump ha ejercido una estrecha presión para recuperar el Canal de Panamá. Pero también China, la otra superpotencia, ha hecho presiones por sus intereses comerciales en la zona. El 23 de junio, en una sesión de la Asamblea General de la OEA en Ciudad de Panamá, el embajador de China en Estados Unidos, Xie Feng, reclamó por un reciente fallo de la justicia panameña. La corte de ese país declaró inconstitucionales 2 contratos de una empresa china que operaba 2 puertos del Canal de Panamá.
El año pasado, la empresa de Hong Kong, CK Hutchison, intentó vender los 2 puertos panameños a un grupo de inversionistas liderado por BlackRock, con sede en Nueva York y la administradora de activos más grande del mundo. La venta se retrasó debido a una revisión por parte de China. Mientras tanto, la Contraloría de Panamá presentó 2 demandas ante la Corte Suprema contra los contratos de la empresa. El alto tribunal panameño encontró irregularidades en procesos de auditoría. China reaccionó y dijo que defenderá con firmeza los derechos e intereses legítimos de las empresas chinas. Y CK Hutchison presentó una demanda por daños y prejuicios por más de $2.000 millones. Estados Unidos y los aliados Costa Rica, Guyana, Bolivia, Paraguay y Trinidad y Tobago calificaron las acciones de China como un intento de politizar el comercio marítimo. China, a su vez, acusó a Estados Unidos de procurar exactamente lo mismo. Panamá estableció relaciones con China en 2017, convirtiéndose en el primer país de América Latina en sumarse a la iniciativa de la Franja y la Ruta. Ahora, según especialistas, China aprovecha para golpear el lado más sensible de Panamá. Y las tensiones aumentan porque el presidente conservador José Raúl Mulino también condenó el aumento de las detenciones contra la vasta marina mercante panameña en China. De enero a principios de junio se reportaron 436 detenciones en puertos chinos en comparación con los 256 que se reportaron el año pasado. En cuanto a Estados Unidos, su interés es recuperar el Canal de Panamá. El secretario de Defensa Pete Hegseth lo dijo así tras visitar Panamá en abril. China's had too much influence. Obama and others let them creep in. We, along with Panama, are pushing them out, sir. Desde 1979, el canal cuenta con un tratado de neutralidad permanente con Estados Unidos para mantener la vía navegable accesible a todo el mundo. Este año, Panamá lanzó una campaña para que más países se sumen al acuerdo. Según los tratados Torrijos-Carter de 1977, Estados Unidos tiene autoridad para intervenir ante amenazas a la política de neutralidad. El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, dijo que Trump habla muy claro y no necesita traductor. Esto puso al presidente Mulino en una situación delicada. En un intento por mostrarse cercano a Trump, se sumó a iniciativas clave de Estados Unidos como el Escudo de las Américas, al tiempo que subrayó que Panamá es el único dueño del canal. Historiadores señalan que la geografía y la biodiversidad de Centroamérica la convierten en una zona estratégica para el control geopolítico. En Panamá, el canal simboliza la identidad de una nación que se ve a sí misma como un puente entre el norte y el sur. La selección de fútbol que representó a Panamá en la Copa Mundial de la FIFA tiene el apodo de Los Canaleros y fue presentada al país frente al canal. En el Mundial, tras enfrentar a Croacia, el equipo quedó eliminado. Para saber más, lee el reportaje de Leirian Colón Santiago titulado La autonomía del Canal de Panamá pende de un hilo ante la presión de sus 2 principales clientes en elfaro.net. Aquí termina el episodio de hoy del Resumen, un podcast original del Faro Audio. Suscríbete en Spotify, YouTube, Apple Podcasts o iHeartRadio. Gabriela Cáceres y yo escribimos este episodio con reportes de Ramiro Guevara y Leirian Colón Santiago. La edición es de Victoria Delgado. El arte de portada es de Daniel Reyes. La producción de sonido y música es de Omnium.